Hablábamos antes de la oruga azul en el clásico de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia, qué saber estar. Si hay alguien capaz de pasar horas con un vestido y con taconazos y seguir con esa sonrisa todo el tiempo, si hay alguien capaz de conservar la calma en las situaciones más inverosímiles y además con una voz maravillosa, esa es Susana Escudero, Zoos Humanos. Hola, sí, buenos días. En septiembre de 1906, un nuevo ejemplar llega al Zoo del Bronx. Hasta una placa daba detalles sobre el valioso ejemplar que se mostraba en el interior de una jaula. El director del zoo y hasta prominentes naturalistas americanos calificaban el espectáculo como uno de los más instructivos para la educación científica de la ciudadanía. Había llegado de África para ser exhibido junto a un chimpancé y este era ese ejemplar. Ota Benga, un pigmeo que había llegado a Estados Unidos como parte de la exposición de San Luis de 1906. Aunque os parezca una locura, entre mediados del siglo XIX y mediados del XX se hicieron muy populares en todo el mundo unos espectáculos que hicieron posible los intereses económicos, los intereses científicos, el nacimiento de nuevas formas de consumismo y el ansia de la clase media emergente por conocer las realidades del planeta. Esas exposiciones eran exposiciones de seres humanos, como lo oís, se exhibían personas en todo el mundo. Vamos a verlo con un ejemplo, para que os hagáis una idea de cómo eran estos espectáculos. En 1877 el Jardín de Aclimatación de París se convirtió en el Jardín Antropológico de Aclimatación, es decir, en un auténtico zoológico humano. A la luz del día, al exterior, al aire libre, se reproducían los poblados en los que vivían los nativos, que se importaban de ultramar para ser exhibidos. Incluso residían dentro de la propia exposición. Y, como veis, estuvieron en marcha durante muchos años, hasta la Primera Guerra Mundial. Este tipo de espectáculos ofrecían ciencia con unas gotas de exotismo y también, como estáis viendo en la fotografía, con unas gotas de erotismo. Se les calculan 1.400 millones de espectadores y se calcula también que unas 35.000 personas fueron expuestas, incluidos niños, traídos de ultramar o nacidos dentro de las propias exposiciones. A los científicos, tener a mano seres humanos les permitió realizar clasificaciones raciales y racistas basadas en las clasificaciones de los animales y permeadas por la reciente teoría de la evolución. Aunque cada exposición era un mundo en sí misma, se podían agrupar en tres grandes bloques. Las primeras las realizaban empresarios particulares y su objetivo era hacer dinero porque eran sencillamente un negocio. Las segundas las hacían los gobiernos que tenían colonias para hacer propaganda de su poderío colonial en la metrópoli frente a otras potencias competidoras. Y las últimas las realizaban las iglesias con un poquito de las dos anteriores. Por un lado hacían propaganda de su labor evangelizadora y por otra conseguían dinero para seguir realizándola. Si os parece, bueno, en todas ellas, por cierto, la relación entre exhibidores y exhibidos estaba regulada incluso por contratos. Ahora bien, cabría preguntarse si estas personas sabían a lo que se iban a enfrentar en cuanto a las condiciones de transporte, de alojamiento, ya os digo que vivían dentro de las propias exposiciones, e incluso las condiciones de limitación de movimientos, porque no les dejaban salir de la exposición o bien porque no eran capaces de moverse en las grandes ciudades o directamente porque no se lo permitían. Vamos, si os parece, a ver algunos ejemplos de las exposiciones partiendo de las comerciales. En Europa, las más famosas fueron las que hizo este señor, el alemán Karl Hagenbeck. Él se inventó un espectáculo en el que se exhibían a la vez animales salvajes y personas supuestamente del mismo lugar de origen. Son exposiciones que se realizaban en zoológicos, al aire libre, en las que, como os digo, se reproducían los poblados, las chabolas, allí vivían estas personas. Este tipo de espectáculos que hizo Karl Hagenbeck se copiaron hasta la saciedad. Si hablamos de espectáculos realizados por particulares, tenemos que hablar otra vez del Jardín de Aclimatación de París. ¿Por qué? Porque tenía una característica que le diferenciaba de los demás y es que tenía un halo científico. ¿Por qué? Porque el director de los zoológicos humanos del Jardín de Aclimatación era un importante naturalista, al menos durante sus primeras ediciones. Estuvieron en marcha hasta la Primera Guerra Mundial. Y luego también había otro tipo de espectáculo realizado por particulares en donde se pedía que los nativos hicieran algo más, que dieran espectáculo, que mostraran habilidades. El más famoso, el más profesionalizado, el más popular fue el que hizo en Estados Unidos el mismísimo Buffalo Bill. Había animales, por supuesto caballos, mexicanos, indios, vaqueros y tribus completas de indios. Estuvieron en marcha todos estos espectáculos de particulares hasta la década de los 30 del siglo XX, en el que aparecieron nuevas formas de ocio como el cine
o directamente el turismo de ultramar, que los fueron desplazando o hicieron que se convirtieran en otras cosas. Vamos con los gobiernos. Esta fue la primera exposición colonial que se realizó y a partir de aquí, como champiñones por todo el mundo, incluidos países que antes habían sido colonias, como es el caso de Brasil. Nosotros tuvimos la nuestra en el Jardín del Retiro, una muestra en la que se trajo gente de Filipinas, que era la colonia española, y en dependencia de su grado de salvajismo, pues así eran tratados. Lo sabía que todavía no habían sido civilizados. Esto significaba en ese momento que todavía no habían sido bautizados. Vivían dentro de la propia exposición y el trato fue nada más que regular. 3 de ellos, de hecho, fallecieron. Y luego también estaban los que llamaban moros, que tenían religión aunque no fuera la católica, y los filipinos que ya habían sido bautizados. Estos 2 últimos vivían en pensiones y el trato dispensado era diferente. De hecho, podían entrar y salir, lógicamente, de la exposición y lo que hacían eran trabajos más bien como tipo guías. En Estados Unidos las exposiciones empezaron un poco más tarde, pero cuando lo hicieron despegaron a lo grande, como todo lo que hacen en los Estados Unidos. La más importante, esta de lo que se ha hablado, que fue para la que vino Otavenga, la de San Luis de 1906. Se exhibieron centenares de personas llegados de distintos puntos del planeta, se hicieron exhibiciones y también había grupos enteros de indios nativos americanos, porque el lema de esta exposición era mostrar la ardua tarea colonizadora del hombre blanco, especialmente en los Estados Unidos. En la década de los 20 y 30 del siglo XX fueron cuando estas exposiciones coloniales tuvieron mayor fuerza. Una de las más destacadas, la de Oporto del 34. Fijaos, a pesar de la fecha 1934, fue una exposición que recordaba mucho el trato que se daba a los nativos en las exposiciones del siglo XIX, más que deficiente. De hecho, los nativos fueron lo que hicieron de esta exposición un exitazo, tuvo muchísimo público. Nativos que se mostraban así, con el pecho al descubierto. Probablemente por esto tuvo ese gran éxito. Pero fijaos, pese a esto, a nadie le parecía mal, ni siquiera a la Iglesia, seguramente porque pensaba que estas salvajes tenían muy poco que ver con las mujeres portuguesas. Esta fue la última de las exposiciones coloniales. El leitmotiv era mostrar la hermandad entre los pueblos. Sin embargo, los auténticos salvajes fueron el público que tiraban comida y objetos a las personas llegadas desde el Congo belga que hicieron que se fueran de la exposición. Vamos con la Iglesia. Las exposiciones misioneras se las inventaron los protestantes a mediados del siglo XIX y tuvieron su gran auge en el primer tercio del siglo XX. Al principio lo que se mostraban eran objetos etnográficos y después se sofisticaron un poco con dioramas y grupos escultóricos. Pero cuando la gente ya se había aburrido porque ya no eran novedad estas cosas fue cuando empezaron a incluir personas. Eso sí, el trato dispensado era diferente. En el caso de las exposiciones de los protestantes, eran personas que en realidad ya habían sido bautizadas y lo que hacían era interpretar cómo era su vida antes de la evangelización. De hecho, así la Iglesia lo defendía diciendo que en realidad eran como una especie de actores y en cierto modo así lo eran. La primera que incluyó nativos de verdad en una exposición misionera fue la Iglesia Católica. Primera y única vez. Ni falta hacía que lo hicieran más porque lo hicieron bastante mal. Fue en Génova en 1892. El trato dispensado fue, como os digo, más que regular y de hecho la Iglesia Católica nunca más volvió a recurrir a nativos y sí lo hizo con grupos escultóricos, dioramas y otros objetos. En Estados Unidos, de nuevo, cuando empiezan a hacer exhibiciones misioneras, las hacen a lo grande. La Feria Metodista, fue la más importante. Se parecía mucho a las exposiciones realizadas por los estados por la grandiosidad. Hubo desfiles, animales salvajes, centenares de personas llegadas de todo el mundo, pero eso sí, como os digo, siempre con un trato diferente. Durante el último tercio del siglo XX, fue cuando vivieron en su mejor momento, ya no se recurría a nativos, sino, como estáis viendo aquí, aunque no lo parezca, son blancos disfrazados y maquillados como nativos. En este momento lo que se hacían eran como grandes representaciones, casi teatrales, en donde se mostraban escenas de la vida anterior y luego escenas misioneras realizadas por la Iglesia. Estas exposiciones de las iglesias estuvieron hasta el primer tercio del siglo XX. Entonces, hemos visto 3 grupos que se desarrollaron todos hasta el primer tercio del siglo XX, aunque las que realizaron los estados acabaron un poquito más tarde, en el 58, pero ya habían decaído bastante. Yo no sé si vosotros teníais conocimiento de que este espectáculo existía y estuvo presente durante tanto tiempo. Quizás, si no lo sabíais, es porque estos espectáculos de voyerismo, de dudoso gusto de personas humanas,
pues son ya cosa del pasado, ¿no? O tal vez no. Gracias.